Un 6 de junio de 2014 volvía a River como director técnico Marcelo el Muñeco Gallardo. Mientras todos estábamos ilusionados con la previa del Mundial de Brasil, River, con cierta esperanza, con cierta expectativa de seguir posicionándose como un grande de América, después del descenso y después de haber logrado volver a salir campeón de la mano de Ramón Díaz, anunciaba la llegada del Muñeco Gallardo como nuevo DT. Y así comienza esta historia de gloria eterna, frustraciones, campeonatos, historia pura y muchísimas, pero muchísimas aventuras. Parte 1. Napoleón y la conquista de América. Mientras se jugaba el Mundial de Brasil y veíamos cómo Gotze nos rompía el corazón a 40 millones de argentinos, River se entrenaba en Estados Unidos preparando la nueva temporada que iniciaría con el último torneo de 20 equipos, el de Transición 2014, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana. Allí Gallardo, con el plantel campeón de Ramón Díaz, con algunas bajas como el Lobo Ledesma, Chichisola, Carbonero y posteriormente Lanzini, debía afrontar un semestre con mucha competencia. Para ello, recupera jugadores de préstamos como Carlitos Sánchez y Rodrigo Mora, trae a Chiarini y a Pisculici y llega a su debut por Copa Argentina ante Ferro, en un espantoso 0-0 que River terminó ganando por penales donde Maidana anotó el último penal en la definición. Luego de ese partido, River vende a Lanzini a Arabia y el muñeco tiene que arrancar el campeonato con un plantel muy corto y con varios puestos en duda. La primera fecha arranca con un tibio empate 1-1 ante Gimnasia en La Plata y en su primer partido en el Monumental iba a meter varios cambios y a encontrar el equipo que fácilmente empezó a salir de memoria en el primer gran River de Gallardo. Más allá de que ese día atajó Chiarini, todos sabían que Barovero era el arquero titular y el equipo de memoria era con Mercado, Maidana, Funes Mori, Bangioni, Craneviter, Carlos Sánchez, Ariel Rojas, Pisculici, Mora y Teo Gutiérrez. River aplastó al canalla 2-0 y empezó un gran recorrido de muy buen fútbol, siendo el equipo sensación de ese torneo. Sin embargo, contra Independiente sufría la lesión de Craneviter y volvía a tomar protagonismo Leonardo Poncio, un símbolo de River que había sido colgado por Ramón Díaz y que volvía a tener su chance en el equipo titular bajo la dirección técnica del muñeco. Igualmente, el equipo bajó un poco su rendimiento, tuvo varios empates, entre ellas el clásico, el superclásico de waterpolo argentino ante Boca en el Monumental con aquel gol de Pesela jugando de 9 con una lluvia tremenda en un partido que en situaciones normales se debió haber suspendido. Y bueno, con estos empates dejaban puntos importantes en el camino. Quedó afuera de la Copa Argentina por penales jugando con suplentes ante Rosario Central. Sin embargo, el equipo siguió firme en la Copa Sudamericana, eliminando a Godoy Cruz en la primera rueda, aplastando a Libertad de Paraguay en octavo de final, en un partido donde se cortó dos veces la luz en Asunción y afrontó una serie durísima de cuartos de final ante Estudiantes de La Plata, que fue el preludio de lo que iba a venir. Se desquitó el equipo platense semanas después al cortarle el invicto de 31 partidos que venía de la era de Ramón Díaz por el torneo local en el Monumental. Y River, que venía siendo puntero indiscutido del campeonato, empezaba a ser amenazado por Racing por empates ante Vélez y Olimpo que dejaban al equipo en una posición muy delicada, porque tenía que jugar la semifinal de la Copa Sudamericana ni más ni menos que ante Boca. Primero en la Bombonera un 0-0, un empate inmundo, donde se pegó muchísimo más de lo que se jugó, de los dos lados. Queda en el recuerdo aquella patada de Bangioni al burrito Martínez a los 4 minutos del primer tiempo, donde lo sacó de la cancha. Y dentro de esa medianía, el equipo del Vasco Rabarrena solo tuvo una chance de gol. River ninguna. Sin embargo, en el medio quedaba el partido decisivo contra Racing, donde Gallardo decidió poner mayoría de suplentes y con la victoria 1-0 de la Academia, River relegaba la punta del campeonato y dejaba el título en manos de Racing, apostándolo todo a la vuelta en el Monumental contra Boca el 27 de octubre de 2014. Esa es otra de las fechas que pasan a la historia para todos los riverplatenses por el triunfo 1-0 en el Monumental y el famoso parapam del penal que Barovero le tapa a Gigliotti y después que viva el fútbol Pisculici con un golazo para meter a River en la gran final, golazo del gran refuerzo que trajo el muñeco
y para darle a River un gigantesco desahogo de volver a eliminar en un mano a mano a Boca después de muchísimos años y de volver a jugar una final internacional después de 10 años. El rival fue Atlético Nacional de Medellín, una serie muy pareja, fue 1-1 en Colombia, con gol de Pisculichi y otro más, y 2-0 en el Monumental, con dos asistencias de córner de Pisculichi, cabezazos mortales de Mercado y Pesela, que ni siquiera Armani pudieron sacar para que Marcelo Gallardo sume su primer título como entrenador de River y se convierta en la primera persona que sale campeón internacional en River como jugador y como técnico. El 2015 empezó muy difícil para el River de Gallardo con una derrota 5-0 en un amistoso de verano ante Boca que puso en duda todo lo bueno lo que se había cosechado en el semestre anterior. De hecho, había muchas dudas sobre el equipo que iba a jugar la semana siguiente la Recopa contra San Lorenzo de Almagro. Pero Gallardo, en una nueva muestra de personalidad y confianza ante su equipo, pone el mismo 11 que perdió 5-0 contra Boca para la ida de la Recopa y River gana en el Monumental 1-0 jugando muy bien con gol de Carlos Sánchez y en el nuevo gasómetro la semana siguiente también gana 1-0 con gol de Sánchez, pero esta vez con una gran actuación de Barovero, logrando así el segundo título internacional del ciclo e ilusionando a todos los hinchas con el gran objetivo que era la Copa Libertadores de América. River arrancaba sólido el nuevo torneo de 30 equipos, mientras que en la Libertadores el grupo que parecía accesible con Tigres de México, San José de Oruro y Juan Aurich de Perú se complicaba demasiado. Una derrota esperable en la altura, 2-0, después seguida de 4 empates consecutivos, entre ellos un insólito empate 1-1 ante Juan Aurich en el Monumental, que generaba que River no dependiera de sí mismo para clasificar en la última fecha debía ganarle a San José en el Monumental y esperar la ayuda de Tigres de México, que ya estaba clasificado y que fue a jugar su partido a Perú ante Juan Aurich con solo 16 jugadores y mayoría de suplentes. Sin embargo, esa noche en Perú apareció de esos héroes anónimos que a veces tiene el fútbol, en este caso Enrique Esqueda, que convirtió 3 goles para Tigres en un loco partido que terminó 5-4 a favor de los mexicanos y con la victoria de River 3-0 San José de Oruro logró meterse por la ventana con solo 7 puntos en los octavos de final, gracias a que Tigres de México, aún poniendo suplentes, fue para adelante y decidió no eliminar a River. Esta Libertadores estaba preparada para algo grande porque River se clasificó como el peor de los segundos y como el mejor de los primeros se clasificó Boca, por lo que tendrían que jugar otra vez un duelo mano a mano, esta vez por octavos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, antes de aquel partido, River y Boca se enfrentaban por la punta del torneo local, en lo que servía de previa para una saga de 3 superclásicos inolvidables. Ese domingo Boca en la Bombonera le ganó a River 2-0 con goles de Pavón y Pablo Pérez, lo que marcó el primer triunfo de Boca ante el River de Gallardo por partidos oficiales. Ambos equipos jugaron con un mix de titulares y suplentes. Sin embargo, tan solo 4 días después se enfrentaron en el Monumental por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y esa noche el duelo fue muy diferente. Un partido muy trabado, bastante violento diría, con codazos, patadas, escupitajo, planchazo criminal de Funes Mori, golpe de Carlos Sánchez a Gago, escupitajo de Pablo Pérez, montón de manotazos, se pegó muchísimo, pocas situaciones de gol, entre las que se destaca el mano a mano que Barovero le atajó a Caleri, y sobre el final del partido un penal de Marín contra el Piti Martínez que Carlos Sánchez convirtió por gol y selló el triunfo 1-0 de River, sin que antes se quedase con uno menos por una expulsión insólita de Teo Gutiérrez por el contexto del partido, porque creo yo terminó pagando todos los platos rotos de lo que pegaron sus compañeros en esa noche en un ambiente muy hostil. Se reavivaron los fantasmas de la eliminación de la Sudamericana y a la semana siguiente River fue a jugar en el ambiente más hostil que yo recuerdo en la Bombonera, con una bandera amenazando a los árbitros, a la Conmebol, en ese famoso Boca contra todos, que terminó siendo Boca contra sí mismo, porque después de un primer tiempo donde solo hubo un tiro al arco de Daniel Osvaldo, que tapó fácil Barovero, sucedió el conocido hecho del gas pimienta y todo el papelón, el escándalo, no solo parte de la gente de Boca, sino también
de la barra, el panadero y todas las explicaciones que se hicieron sobre el caso, la realidad es que atacaron con ese gas pimienta a varios jugadores de River que se veía que estaban afectados, que se veían las manchas en las camisetas y los jugadores de Boca formándose para jugar contra nadie en uno de los actos más repudiables de la historia del fútbol argentino. Una falta de solidaridad total entre lo único que se destaca es que al final el Vasco Arrabarrena salió con los jugadores de River por el túnel mientras Boca se quedó saludando a la barra. Pasada esa noche negra, la Conmebol tenía que tomar una decisión y ante la imposibilidad en el calendario también de seguir jugando el partido, la Conmebol decidió darle la clasificación a River, terminar el partido 0-0 y River clasifica a los cuartos de final, donde 6 días después de ese incidente tuvo que jugar ante Cruzeiro la ida de los cuartos de final en el Monumental, donde River hace el peor partido de la fase eliminatoria de la Copa, perdiendo 1-0 casi sin patear al arco, y tenía que ir a Belo Horizonte a dar vuelta a la serie. Esa noche en Brasil, River jugó el mejor partido de la historia como visitante en la Copa Libertadores de América, ganando 3-0 con baile incluido a un Cruzeiro que estaba anonadado por la superioridad futbolística del River de Gallardo, que se clasificó a una nueva semifinal de Copa Libertadores. Mientras, en el torneo local se daban los regresos de Pablito Aimar, del Gula Aguirre, después de 3 años estando lesionado. Luego del parate por la Copa América se dio el regreso de Lucho González y de Saviola, todos jugadores que lamentablemente no tuvieron mayor peso en sus regresos a la institución. Para la semifinal con Guaraní de Paraguay, River también se refuerza con Nico Bertolo, Tabaré Viudés y el destacadísimo ingreso de Lucas Alario, quien jugó como titular por primera vez contra Guaraní y dio 2 asistencias para que River le gane muy bien 2-0 al conjunto paraguayo con goles de Gabriel Mercado y un golazo extraordinario picándola de Rodrigo Mora para llegar con buena ventaja a Paraguay, donde en un partido que se complicó en el segundo tiempo porque Guaraní descontó, la serie la termina liquidando Lucas Salario después de un gran pase de Tabaré Viudés que ingresó excelente esa noche para sellar el pase a la final. Y como el fútbol tiene de estas historias, River juega la final ni nada más ni nada menos que contra Tigres de México, con quien había compartido el grupo, que había tenido la chance de dejarlo afuera si iba para atrás contra el Juan Aurich, y la historia estaba escrita. Después de un 0-0 muy trabado en México, donde el conjunto, en ese momento dirigido por el Tuca Ferretti, con figuras como Guiñac, terminó cayendo 3-0 en el Monumental, con goles de Alario, de Carlitos Sánchez de penal y de Funes Mori de cabeza para lograr el sueño de volver a ganar la Copa Libertadores después de 19 años en un 5 de agosto de 2015 que pasó a la historia de la institución millonaria con el final también más deseado para Fernando Cabenay, el Cabegol, que se retiró de River como un ídolo para la institución. Sin embargo, el River de Gallardo tenía que ir por más y a la semana siguiente jugó y ganó la Suruga Bank, a la que clasificó por ganar la Copa Sudamericana del año anterior ante el Gamba Osaka en Japón. Le ganó 3-0, sumando así 4 títulos internacionales en poco más de un año para el River de Gallardo. Pero el 2015 en el torneo local no iba a terminar bien. River después del regreso de Japón perdió el rumbo, se relajó, perdió varios partidos, quedó fuera de la lucha por el campeonato, quedó fuera de la Copa Sudamericana ante Huracán en una semifinal jugando realmente mal, luego de superar en octavos a Liga de Quito con lo justo y en cuarto de final al Chapecoense también con lo justo. El equipo no encontraba buen rendimiento, no encontraba la imagen que lo caracterizó en el tramo final de la Libertadores y además tenía que jugar el Mundial de Clubes en Japón. Mundial de Clubes que era muy difícil para River por su momento futbolístico. Sufrió bastante el primer partido semifinal ante el Sanfrecce Hiroshima, donde la figura del partido fue Barovero y lo termina ganando por un gol de pelota parada de Lucas Alario. En la gran final lo recibió el Barcelona de Messi, Suárez, Neymar, la MSN, que aplastó a River y le ganó 3-0 con un gol de Messi y con 2 de Suárez para cerrar un 2015 histórico, pero con una sensación agridulce y de incertidumbre de cara al bajo rendimiento del equipo los meses posteriores
a ganar la Copa Libertadores de América. Parte 2. Gallardo y la consolidación de un proyecto. Para el 2016, el ciclo del muñeco se reseteó, volvió a cero en varios sentidos, con el recambio de varios jugadores importantes y tuvo que acomodarse con un mercado de pases con pocos jugadores destacados. Solo lo fueron Nacho Fernández y en menor medida Iván Alonso, más allá del regreso por un año de D'Alessandro. Un torneo de transición donde River jugó muy mal, quedando relegado a mitad de tabla, dos empates 0-0 absolutamente olvidables contra Boca, sin jugar bien, y quedó afuera de la Libertadores del año siguiente por tabla general, obligado a ganar la Copa Argentina para clasificar a la siguiente Libertadores del 2017, ya que en la Libertadores 2016, después de una buena fase de grupos que compartió con San Pablo, Trujillanos y The Strongest, un grupo exigente que lo terminó pasando bien como primero de grupo, quedó eliminado por la gran sorpresa de esa Libertadores en octavo de final ante Independiente del Valle, luego de perder 2-0 en Ecuador y de ganar 1-0 en el Monumental en la noche de los dos tiros en el travesaño y de las atajadas de Librado Ascona. Ese día River al menos mereció ir a penales, fue injusta la eliminación y el equipo aún en la eliminación se fue aplaudido y Gallardo se fue ovacionado. Las despedidas de Barovero y de Bangioni fueron un momento emotivo en el Monumental y también otras salidas obligaron a buscar nuevos jugadores como recambio que no tuvieron éxito como las llegadas de Larrondo, Lolo e Iván Rossi, lo que generó que el plantel se sintiera corto para afrontar un nuevo torneo largo, en el que el andar del equipo era muy irregular. Se hablaba inclusive de una salida de Gallardo a fin de año. Era el momento más duro del ciclo, más allá de la idolatría por haber ganado la Libertadores y lo que significaba para River, por primera vez algunos ponían en duda al entrenador. En la Copa Argentina al menos lograba acceder a la final después de eliminar a Gimnasia, pero previo a dicha final el calendario terminó siendo muy ingrato, porque el fin de semana anterior coincidió con el Superclásico en cancha de River, en donde si bien era el Superclásico, el partido más importante era la final de la Copa Argentina, porque te habilitaba a jugar la Copa Libertadores del año que viene. River pierde 4-2 ante Boca y por primera vez todo parecía depender del resultado de esa final contra Rosario Central para determinar si Gallardo seguía o no. El propio muñeco publicaba en su WhatsApp que el árbol no tarpe al bosque, pero era un partido épico más allá de la accidentada actuación de Augusto Batalla, responsable en dos goles. River, que perdía 3-2, lo da vuelta 4-3 con tres goles de Lucas Alario y uno de Iván Alonso para ganar la Copa Argentina, lograr la clasificación a la Copa Libertadores 2017 y después de una emotiva conferencia de prensa, Gallardo confirmaba que seguía como técnico. El 2016 termina siendo un año complicado, donde se obtiene esa Copa Argentina, donde se gana la Recopa Sudamericana ante Independiente Santa Fe, pero que en el rendimiento dejaba más incertidumbre que certezas. El 2017 siguió con ese torneo largo donde River pudo repuntar, sumó varios puntos, le gana el clásico a Boca en la Bombonera 3-1 con goles de Alario, Driussi y el Piti Martínez, logra acercarse al conjunto de la Ribera para pelear el campeonato, pero una derrota contra San Lorenzo en el nuevo gasómetro y otra contra Racing en el Monumental le impidieron la posibilidad de pelear el campeonato con el Boca de Guillermo y terminó quedando segundo en ese torneo, pero al menos logrando la clasificación a la Libertadores del año siguiente. Mientras tanto, en la Copa de ese año, River pasaba el grupo sin mayores sobresaltos con Independiente Medellín, Emelec y Melgar, pero por una derrota en el último partido en el Monumental con suplentes ante el DIM, no logró terminar como mejor primero. Sin embargo, lo más grave en esos meses fue la detección de los casos de doping positivo para Mayada y para Martínez Cuarta, los cuales le valieron una suspensión de 6 meses y un cimbronazo muy grande en el mundo River. Algunos hablaron de diuréticos, vaya a saber uno qué pasó, nunca se supo explicar del todo, pero fue una situación muy difícil que puso en riesgo la paz de la institución y que posteriormente iba a costar caro. Sin embargo, para dar un muy buen golpe de efecto a esa situación, River sale fuerte al mercado de pases, contrata jugadores de la talla de Enzo Pérez, de Pinola, de Nacho Escoco, Poroto Lux, Nico de la Cruz, Sarachi
y Rafael Santos Borré, posiblemente con el diario del lunes, uno de los mejores mercados de pases de la historia del club, y de cara a un nuevo torneo largo. La segunda parte de la Libertadores arranca bien en octavos de final, donde vence a Guaraní con tranquilidad, y en cuartos se da la remontada épica ante el Jorge Wilstermann. Después de perder 3-0 en Bolivia, gana 8-0 en el Monumental con 5 goles de Escoco. Sin embargo, en semifinales y en un arbitraje muy polémico y cuestionable del señor Wilmar Roldán y de Andrés Cunha en el VAR, a River le meten la mano contra Lanús en la Fortaleza Granate, después de haber ganado 1-0 en el Monumental, en cancha de Lanús. En el debut del VAR en la Copa Libertadores se venía hablando que por el asunto de los doping, en la previa que a River lo iban a cagar con el VAR, y apareció la mano negra y a River lo cagaron con el VAR. Más allá de flojas actuaciones de algunos futbolistas, un penal, una expulsión no cobrada, en una tecnología que jugó solo para Lanús, terminaron sentenciando una eliminación insólita porque River ganaba el global 3-0, Lanús se lo dio vuelta 4-3, y el golpe que se dio esa noche de terror, porque fue un 31 de octubre, bien de Halloween, en la Libertadores, dejó un cimbronazo importante. Luego de esa derrota, el andar de River en el torneo largo fue muy malo, con varias derrotas consecutivas, inclusive el clásico ante Boca por 2-1 en el Monumental, después contra Independiente en Avellaneda, donde Poroto Lux sale a cortar una pelota a 35 metros del arco, la agarra con las dos manos y termina perdiendo el puesto ante el Beto Bolonia, y aún así River se sostenía. Donde se sostenía en la Copa Argentina, donde llegaba a la final ante Atlético Tucumán, la gana 2-1, y después de un año muy difícil por la situación de los doping, por la eliminación escandalosa ante Lanús, por un equipo que no terminaba de encontrar el camino, cerraba el año con un título. Parte 3. Gallardo y la gloria eterna. El 2018 arrancaba mal para River, más allá de varias incorporaciones fuertes como el Oso Prato, Juanfer Quintero, Armani y Zuculini. El equipo no levantaba cabeza del mal rendimiento del 2017, derrotas con Huracán, con Lanús y también contra Vélez. Un empate con Chacarita en el Monumental aumentaban las dudas sobre el futuro del ciclo Gallardo de cara al partido clave del 14 de marzo en Mendoza por la Supercopa Argentina contra Boca. Después de muchísimos años, desde la final del Nacional 76, que River y Boca definían un título mano a mano. Aquella noche, si bien Boca llegaba como favorito por ser el puntero del campeonato, el equipo del muñeco iba a mostrar una muy buena versión con Armani como figura, goles del Piti Martínez de penal y de Escoco. River le ganó 2-0 a Boca y ganaba por primera vez en la historia una final mano a mano ante su clásico rival. Después del partido esa misma noche, Gallardo diría que jugar mal esos últimos 2 meses fue parte de la estrategia para confundir a Boca, porque ni Boca ni nadie sabía cómo jugaba River. Una declaración totalmente desnudo. A partir de ahí, el equipo levanta el rendimiento, gana en confianza, obtiene varias victorias en el torneo local, avanza con facilidad en la Copa Libertadores en un grupo con Flamengo, Emelec e Independiente Santa Fe, y quedaba todo preparado para un segundo semestre que sería histórico. En el medio pasó el Mundial de Rusia sin pena ni gloria y una preparación muy intensa de cara a lo que se venía. Primero, partidos de Copa Argentina donde River avanzó con facilidad, un inicio flojo de torneo con varios empates, y el partido de octavo de final contra Racing, donde en la ida en el cilindro empataría 0-0, jugando todo el segundo tiempo con un jugador menos por la expulsión de Poncio y aplastando en la vuelta a la Academia por 3-0 en el Monumental. El andar de River en el torneo era un tanto irregular, pero todos los cañones apuntaban a la Libertadores, donde en cuartos de final tuvo que jugar contra Independiente en una serie muy pareja, 0-0 en el Libertadores de América, con atajadas extraordinarias de ambos arqueros, pero principalmente queda en el recuerdo la que Armani le saca a Gigliotti, y en el Monumental River gana 3-1 para avanzar a semifinales. Antes de la semifinal, River pierde el invicto de 33 partidos, el más largo en la historia del club, al perder 1-0 en Santa Fe ante Colón, y a veces las derrotas traen otras derrotas porque River también pierde en la ida
de la semifinal de la Libertadores contra Gremio 1-0 en el Monumental. Va a Porto Alegre a tratar de dar vuelta a la serie, el partido se complica, se pone 1-0 arriba Gremio, Armani le tapa un mano a mano a Everton, parecía todo perdido, pero de la nada, un tiro libre, centro del Piti, cabezazo de Borré y se pone 1-1. Luego un penal cobrado a instancias del VAR por mano de Bressan le permitieron al Piti Martínez poner el 2-1 definitivo para que River por gol de visitante pase a la gran final de la Copa Libertadores, ni más ni menos que contra Boca, la serie más importante de la historia del fútbol sudamericano y posiblemente de la historia de todo el fútbol mundial a nivel clubes por la importancia de la rivalidad entre ambos equipos. Todo apuntaba a la Libertadores. El partido de ida en la Bombonera fue muy cerrado, parejo, donde River juega el mejor el primer tiempo, pero Guanchope Ávila pone el 1-0 para Boca. Sacando del medio será el histórico gol de Prato para el rapidísimo 1-1. Benedetto pone el 2-1 de pelota parada y Izquierdos en contra, el 2-2, y queda en el recuerdo también la tapada de Armani a Benedetto en el último minuto del partido. En el medio, tanto River como Boca absolutamente concentrados en la Libertadores, el torneo local pasó a una segunda, tercera instancia. Ambos equipos perdieron muchos puntos y para el encuentro de vuelta en el Monumental, lo que todos sabemos, la entrega de la policía al micro de Boca, los incidentes y la gente tirándole piedras y botellas al micro de la institución Ceneice, el show de la Conmebol, el parche en el ojo de Pablo Pérez, Tevez pidiendo que entreguen la copa, el pacto de caballeros entre Donofrio y Angelici y toda la corrupción que llevó que la final de la Libertadores se juegue en España. Sin embargo, antes de todo eso, River tuvo que jugar por Copa Argentina la semifinal contra Gimnasia, que pierde por penales luego de empatar 2-2 y quedar eliminado de una nueva competición, y ahí sí llegaría el legendario partido de Madrid en el Santiago Bernabéu el 9 de diciembre de 2018. Esto es historia conocida. Boca se puso en ventaja con gol de Benedetto, River lo dio vuelta con los goles de Prato, Juanfer Quintero y va el tercero del Piti Martínez para lograr la victoria más importante de la historia del fútbol a nivel clubes, que inmortaliza a Gallardo, a Maidana y a Poncio levantando esa Libertadores en el Santiago Bernabéu. Queda por supuesto como uno de los puntos más altos de toda la historia de River, consiguiendo su cuarta Copa Libertadores ante el clásico rival de toda la vida, después de empatar en la Bombonera y de ganar en el Santiago Bernabéu. Jugó un partido de visitante y uno en cancha neutral y aún así ganó la serie. Más allá de eso quedaba el Mundial de Clubes, donde River perdió la semifinal por penales contra el Al Ain de Emiratos Árabes luego de empatar 2-2 en los 120 minutos y termina cerrando el año con un contundente 4-0 ante el Kashima Antlers y un emotivo festejo en el Monumental repleto una vez que los jugadores llegaron al país después de haber conseguido la Copa Eterna, con los jugadores, con Gallardo, con los directivos, todos festejando por haber logrado la gloria eterna en Madrid. El 2019 arrancaba triste para River por el retiro de Rodrigo Mora, también se iba a México Maidana, y más allá de las llegadas de Matías Suárez y del Sicario Rojas, eran pérdidas que el pueblo riverplatense sentía mucho. También el equipo empezó perdiendo sus tres primeros partidos en el Monumental, y luego sí el rendimiento mejoró en el torneo local que terminó ganando Racing, en el cual salió cuarto. Y en cuanto a la Copa Libertadores, River sin sobresaltos supera su grupo en el que estaban Alianza Lima, Palestino e Inter de Porto Alegre. Termina el semestre ganando la Recopa Sudamericana ante Atlético Paranaense, luego de perder la ida en Curitiba 1-0 con gol de Marco Rubén y de ganar la vuelta en el Monumental por 3-0 con goles de Nacho Fernández, Prato y Matías Suárez. Un hermoso 3-1 para seguir festejando una linda cosecha de títulos internacionales y la gloria eterna conseguida en Madrid. Luego de la Copa América, el equipo siguió mostrando un buen rendimiento. River enfrentó a Cruzeiro en los octavos de final en una serie complicada, donde en el Monumental, más allá de jugar mejor, Matías Suárez manda a las nubes un penal y en Belo Horizonte Armani se vuelve la figura, no solo en los 90 minutos, sino en la definición por penales, donde ataja dos tiros del punto penal y asegura la clasificación de River a los cuartos de final.
Más allá de algunos sobresaltos, el equipo jugaba muy lindo, un histórico 6-1 a Racing, un 4-0 Huracán, pero también tenía sus altibajos, como una insólita derrota 1-0 ante Central en el Monumental, otra también 1-0 ante Talleres, 2-1 ante Vélez. Sin embargo, el rumbo en la Copa Libertadores era muy bueno y en cuarto de final enfrenta a Cerro Porteño, donde le gana 2-0 la ida con 2 goles de penal, uno de Borré, otro de Nacho, y en la vuelta con bastante polémica y bastante enojo del pueblo paraguayo, una situación judicial con De la Cruz, que se termina vengando Nico de Cerro Porteño y de las malicias paraguayas porque termina convirtiendo un golazo para sellar la clasificación en un partido que terminó 1-1 y le dio a River el pase a la semifinal donde nuevamente esperaba Boca. En esta oportunidad era el Boca de Gustavo Alfaro, que venía con buenos rendimientos pero con un estilo de juego muy defensivo, que había mostrado en el partido por el campeonato local en el Monumental con un 0-0 nefasto y que volvió a intentar en la ida de la semifinal, pero la Libertadores es otra historia, un rápido penal que Borré transforma en gol para el 1-0 y un segundo tiempo donde River fue muy superior. Nacho Fernández convierte el 2-0 y de no haber sido por las atajadas de Andrada, la diferencia hubiese sido mayor. En la Bombonera y con Boca ya sintiéndose perdedor, se dio un arbitraje impresentable de Sampaio que le cobró todos los tiros libres posibles a Boca para que con la pelota parada pueda, después de un centro de McAllister, convertir Jan Hurtado para el 1-0, resultado que a Boca no le alcanzaba y que permitía que River nuevamente elimine a su clásico rival y clasifique a la gran final de la Libertadores. Mientras el equipo marchaba bien en el campeonato entre los primeros puestos y en la Copa Argentina iba avanzando de zonas, el gran desafío era la final única por primera vez en la historia que se disputó en Lima ante el Flamengo, un equipo que venía con una supremacía sobre el resto de sus rivales, aplastando a Gremio en semifinales y liderando el Brasileirao, pero que en la final se dio un trámite muy parejo donde Borré puso en ventaja a River y como también quedó en la historia, el Gabigol, faltando pocos minutos, dio vuelta el partido y llevó la copa para Brasil. Golpe duro de digerir porque River estuvo muy cerca de ser bicampeón de América, pero eso no impidió que se siguiera festejando lo ya conseguido. River festejó el aniversario del 9 de diciembre en el Monumental, repleto después de una insólita derrota 1-0 ante San Lorenzo, donde el equipo falló 2 penales. En ese 2019 fue un karma los penales. Fallaron muchísimos entre Nacho Fernández, Prato, Matías Suárez y Borré, pero todo termina con una gran victoria 3-0 en la final de la Copa Argentina ante Central Córdoba de Santiago del Estero, con goles de Nacho Escoco, de Nacho Fernández y de Julián Álvarez, dando muestras de que River seguía siendo por mucho el equipo que mejor jugaba en la Argentina. Sin embargo, el comienzo del 2020 iba a mostrar la peor cara de este River que venía sólido para ser campeón, peleando el campeonato mano a mano con el Boca, ahora dirigido por Miguel Ángel Russo. Porque nuevamente en el momento decisivo iba a flaquear, llevando 3 puntos de ventaja sobre el clásico rival con 6 en juego, empata ante Defensa y Justicia en el Monumental, empata ante Atlético Tucumán en el norte, con un escandaloso gol anulado, mal anulado, por el línea Bostero Chade, y pechea el campeonato que se va para la Boca con un equipo que jugó muy vistoso en el 2019 y 2020, pero que terminó con un sinsabor por haber dejado escapar la Libertadores en los últimos minutos y por haber dejado escapar el torneo local en las últimas fechas. Parte 4. Pandemia, épica y final. Como todos saben, después de ese campeonato perdido, la pandemia paró al mundo y en la Argentina puntualmente el fútbol se paró durante más de 6 meses. Todos los jugadores estuvieron casi 5 meses sin entrenarse, sin verse, y ello llevó a River a una situación muy complicada desde lo futbolístico, porque jugaba la Copa Libertadores en un grupo donde estaba Liga de Quito, San Pablo y Binacional de Perú. Después de haber perdido con Liga de Quito en Ecuador y de golear 8-0 a Binacional en el Monumental antes del parate por la pandemia, River iba a San Pablo a jugar con un equipo que ya se venía entrenando y jugando varios partidos porque el Brasileirao se detuvo mucho menos tiempo que el fútbol argentino. Sin embargo, el conjunto millonario
que estaba en una gran desventaja física, aún así después de 6 meses sin jugar, dio la talla, empató 2-2 ante el San Pablo en el Morumbí, con la mala suerte de haber sufrido goles en contra de Enzo Pérez y de Angileri, y demostró que aunque el mundo haya cambiado por el COVID, al River de Gallardo no le afectaba, seguía siendo confiable, después aplastó a Binacional en Lima 6-0, le ganó a San Pablo y a Liga de Quito en cancha de Independiente, porque allí la dirigencia de River aprovechó la pandemia para empezar las obras en el campo de juego del Monumental y se clasificó fácil a los octavos de final de la Libertadores. Mientras tanto, después de casi 8 meses, arrancaba de nuevo el fútbol argentino en una Copa de la Liga, que después se llamó Copa Maradona por el fallecimiento del 10, en un injerto inexplicable por tratar de rellenar el calendario con muchas zonas. River empezó perdiendo feo contra Banfield, después se recuperaría para clasificar a la segunda zona, pero se quedaría fuera de la final de la Copa Maradona luego de empatar 2-2 contra Boca en la Bombonera y de perder 2-0 contra Independiente en cancha de Banfield. Mientras, en la Libertadores, River sin jugar bien eliminaba a Atlético Paranaense en los octavos de final, 1-1 en Brasil, con un gol sobre la hora de Paulo Díaz de cabeza, y en cancha de Independiente gana 1-0 con gol de la Cruz. Luego, en cuarto de final, juega muy bien contra Nacional de Montevideo, le gana 2-0 en Argentina y lo aplasta 6-2 en el Gran Parque Central. River parecía un gran candidato a llevarse esta Copa Libertadores. Se hablaba de una posible nueva final con Boca porque ambos equipos llegaron a la semifinal, pero River se iba a autodestruir en cancha independiente ante el Palmeiras. Primero, un error de Armani en una salida con los pies en el primer gol, otro error del Sicario Rojas, al cual le giraron muy fácil en el segundo gol del Verdao. Luego Carrascal se hace expulsar y genera una situación muy difícil. River pierde 3-0, parecía irremontable la situación en Brasil, pero el River de Gallardo ya nos tenía acostumbrado a épicas y fue a Brasil a jugar contra el Palmeiras en una noche impresionante. Se puso rápidamente en ventaja con gol del Sicario Roja de cabeza, se pone 2-0 antes del cierre del primer tiempo con un gol de Borré y luego de forma polémica a instancias del VAR, en un offside que nadie protestó y es muy difícil de ver, muy finita, le anulan un gol a Montiel que hubiese sido el 3-0. No conforme con esto, el árbitro Ostojic expulsa de manera polémica al Sicario Rojas por doble amarilla, cobra un penal para River que después es anulado a instancias del VAR y Palmeiras terminó clasificando a la final en una noche donde al menos River mereció ir a los penales y que de no haber sido por un arbitraje tendencioso en el campo de juego, como también en el VAR, mínimo los hubiera logrado. Palmeiras, que después fue campeón, terminó jugando con uno más y pegándole de puntín para adelante a la pelota, rezando para que se terminara el partido. Esa eliminación marcó en parte un final en la era Gallardo, ya que se había ido ya Juanfer Quintero a China, se fue Prato, se fue Nacho Fernández, un recambio que se daba era inevitable, pero empezó a pesar en el club. Es que la política de contrataciones en River cambió y los refuerzos que llegaron no estuvieron muy a la altura en el 2021. Fue un año de contrastes para River y de un montón de situaciones muy fuertes. El arranque de torneo, que era la nueva Copa de la Liga, fue irregular. Un empate 1-1 ante Boca con gol de cabeza de Palavecino, el ganar muy bien la Supercopa Argentina, que se había postergado por la pandemia, ante Racing por 5-0 con un baile fenomenal, pero el equipo no lograba encontrar regularidad. River tenía que enfrentar un grupo complejo en la Libertadores con Fluminense, Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla, y en la Copa de la Liga lograba clasificar a los cuartos de final con un rendimiento bastante irregular. Sin embargo, ocurrió un escenario inesperado. Una marea de más de 15 contagios de COVID en el plantel de River lo destrozó futbolísticamente para jugar esos cuartos de final de la Copa de la Liga otra vez ante Boca. Queda en el recuerdo que tuvo que debutar el chico Leo Díaz en el arco, que era el quinto arquero de River porque los cuatro arqueros anteriores estaban contagiados. Un equipo diezmado con mezcla de jugadores titulares, suplentes y pibes que debutaron ese día ante los titulares de Boca, y aún así la épica del River de Gallardo quedó otra vez demostrada. Boca se puso rápidamente en ventaja con un gol de Tevez tras una escandalosa falta a Maidana que el árbitro decidió no cobrar. River lo empata con gol de Julián Álvarez y finalmente en los penales
Más allá de que Leo Díaz le atajó uno a Cardona que se la quiso picar, Rossi terminó siendo más, le atajó a Angileri, le atajó a Poncio y Boca terminó clasificando a la semifinal de la Copa de la Liga, lo que significó un golpe duro. Sin embargo, más duro fue que llegaron más contagios, que la Conmebol solo permitía jugar a los jugadores que River había inscripto. Gallardo cometió el error de solo inscribir 29 futbolistas y el conjunto del muñeco tuvo que salir a jugar contra Independiente Santa Fe en el Monumental con solo 11 jugadores disponibles. Y además Enzo Pérez tuvo que ir al arco porque no había arqueros. Un partido que se planteaba accesible en los papeles terminó siendo una jornada épica contra Independiente Santa Fe con solo 11 jugadores disponibles. Enzo Pérez en el arco terminó ganando 2-1 ante Independiente Santa Fe con goles de Angileri y de Julián Álvarez, marcando un hito que quedará grabado para siempre en la historia de la institución millonaria y en la historia del fútbol internacional. Gracias a esa victoria, River se pudo clasificar por la ventana a octavos de final y terminó el semestre muy agobiado. El segundo semestre de 2021 fue irregular para River, con algunas incorporaciones como la de Brian Romero, que arrancó muy bien haciendo goles importantes como los dos ante Argentinos Juniors en la Paternal por los octavos de final de la Libertadores 2021, después de haber empatado 1-1 en el Monumental. Sin embargo, en el equipo el rendimiento en el torneo local no era muy bueno, y en los cuartos de final de la Libertadores River enfrentó a Atlético Mineiro, donde perdió 1-0 en el Monumental con un doloroso gol de Nacho Fernández, la ley del ex aplicada al máximo, y después fue vapuleado 3-0 en Brasil en la eliminación más dura hasta entonces del River de Gallardo, porque nunca lo habían superado con tanta claridad en Libertadores. Además, en Copa Argentina, River caía por penales nuevamente ante Boca, después de un feo 0-0 en La Plata, dos golpes muy duros de los que tuvo que reponerse este equipo, porque a partir de ahí River se repone en el torneo local, encuentra el equipo de la mano de un Julián Álvarez impactante, haciendo goles de todo tipo, incluso en el clásico ante Boca que marcó el regreso del público a las canchas después de un año y medio por la pandemia. Julián marcó los dos goles en la victoria 2-1 ante Boca, que encaminó el campeonato. Después 3 goles a San Lorenzo, 4 goles a Patronato y muchos más. Se cierra el torneo en una goleada 4-0 ante Racing en el Monumental para lograr la única deuda que quizá le quedaba a Gallardo como técnico, que era ganar el torneo local. Luego gana el trofeo de campeones 4-0 ante Colón, el que fue el último partido de Poncio como jugador profesional. Se retiró como el jugador más ganador de títulos en la historia del club con 17. El 2022 arranca con un cambio de presidente en River. Después de 8 años, Rodolfo Donofrio le cede el mando a Jorge Brito, quien era su vicepresidente. Llegan más incorporaciones, mucha ilusión con refuerzos de la talla de Barco, el regreso de Juanfer Quintero, pero el equipo no iba a responder, no iba a estar a la altura. Una Copa de la Liga irregular donde inclusive se pierde el clásico en el Monumental ante Boca 1-0 con gol de Villa por un error compartido entre Armani y González Pires. Sin jugar del todo bien, clasifica como segundo a los cuartos de final, pero pierde 2-1 contra Tigre en el Monumental por los cuartos de final de la Copa de la Liga, mientras que en la Libertadores, en un grupo relativamente accesible, con Colo Colo, Fortaleza y Alianza Lima, pasa el grupo caminando con Julián Álvarez haciendo 6 goles en un histórico 8-1 ante Alianza Lima en el Monumental. Pero luego del receso, River iba a enfrentar a Vélez por los octavos de final de la Libertadores, un rival en los papeles accesible, pero el equipo de Liniers terminó jugando mucho mejor en el Amalfitani. River perdió 1-0 y con Armani siendo la figura del partido, una actuación lamentable del equipo de Gallardo. Y después, en la vuelta en cancha de River, más allá de la polémica con el VAR sobre si fue mano o no de Matías Suárez, el equipo no estuvo a la altura, empató 0-0 y River sufrió la peor eliminación de la Libertadores en mucho tiempo porque enfrentaba a un rival que estaba en los últimos puestos del torneo local y atravesando un momento muy complicado. El campeonato local tenía un River bastante irregular, si bien estaba en los primeros puestos había muchas dudas en cuanto al rendimiento del equipo, también había dudas en cuanto a la continuidad de Gallardo porque el mismo técnico había aclarado que iba a hacer
año a año su decisión de seguir o no en ese marco en River. Va a jugar a la Bombonera el clásico contra Boca, pierde 1-0 en un partido muy cerrado y feo, y en el campeonato empezaba a perder terreno, por lo que solo quedaba como opción para cerrar el año con un título la Copa Argentina, copa en la que tampoco el equipo estuvo a la altura, perdió con Patronato de Paraná por penales después de empatar 2-2 en los 90 minutos, y así River solo le quedaba el objetivo de clasificar a la Copa Libertadores 2023, clasificación que logra 2 fechas antes, y ahí es cuando el muñeco Gallardo convoca una conferencia de prensa para anunciar que no iba a seguir en el club. La despedida contra Central en el Monumental fue un evento muy emotivo para todos los hinchas de River, con lágrimas de muchos jugadores, en especial de Enzo Pérez, un discurso hermoso de Gallardo, haciendo alusión a su madre, ya que estábamos en ese domingo en el Día de la Madre, y un amor incondicional de toda la gente de River por los logros conseguidos, 14 títulos ganados, el respeto internacional de todo el mundo del fútbol por lo que consiguió, dejó una huella imborrable en la historia de River, del fútbol sudamericano y del fútbol mundial. Muchas gracias, muñeco, siempre te amaremos, serán eternos tus logros, eterna tu estatua con los huevos incluidos, y los hinchas de River algún día esperamos tu regreso. Espero que les haya gustado a todos este video del ciclo Gallardo resumido. Ahora los leo a ustedes qué les pareció este video, qué les pareció este estilo. Los leo, debatimos en los comentarios también cuál creen que fueron los mejores y los peores momentos del ciclo Gallardo, qué más debió haber incluido en esta larga descripción, si les gusta este tipo de videos y qué otro ciclo futbolístico puedo resumir en este canal. Dejo los links en la descripción para el que quiera colaborar con el canal como siempre y les digo muchísimas gracias y hasta la próxima.